morning and happy Sabbath. Buenos días y feliz sábado. I want to welcome you all Quiero darle una bienvenida to Advent Messenger Church, a la iglesia de los mensajeros del advenimiento. especially a warm welcome to my wife's friend Shabana who is here with us. Amén. Thank you. Especialmente a la amiga de mi esposa que se llama Shabana. Welcome. It is a blessing to have you here among us. Es una bendición en tenerte a ti sobre nosotros. And of course, those online watching and everyone that's gathered here. Y también aquellos que nos están visitando electrónicamente, siempre bienvenidos. Like I always say, our purpose and our mission here at Advent Messenger Church Como siempre decimos, nuestro propósito aquí, nuestra meta en la iglesia de los mensajeros del advenimiento is to prepare a people for the second coming Amen. of Christ. es para preparar el pueblo para la segunda venida de Cristo. Amen. Today we're going to look at something very important in the Word of God as always. Hoy, como siempre hacemos, vamos a mirar algo muy importante en la palabra de Dios. But before I begin, Pero antes de empezar, I just want to say that it amazes me yo quiero decir algo. Me emociona how the world, como el mundo, the people outside of the church, people outside in the world, como la gente afuera de la iglesia, ahí en el mundo, and even some of God's people themselves, también involucrados son los miembros o la gente de Dios. how some have little interest in God, Como algunos tienen un interés pequeño en Dios, in the things of God, and even in the church. en las cosas de Dios, hasta la misma iglesia. The church or God is most of the time criticized. La iglesia o Dios mayormente son criticados, gracias. And spoken bad about. Y también hablan malo. Some people say, oh, well, I don't like going to church because it's boring, Algunos dicen, no me gusta ir a la iglesia porque eso me aburre, because it's out of date. porque es una cosa como antigua. But what amazes me, brothers and sisters, is that when times of trials and difficulty come, Pero lo que es increíble es cuando los tiempos de dificultad y pruebas llegan, when sickness comes upon certain individuals, cuando la enfermedad le cae a ciertos individuos, when it comes close to home, when it hits close to home, cuando los problemas realmente ahora son una cosa más real o personal, or when a crisis comes, o cuando llega un crisis, these individuals, estos individuos they don't run to, let's say, the bank for help. vamos a decir, ellos no corren al banco a buscar ayuda. They don't run to their jobs for help. Ellos no corren support. a sus empleados o sus Comfort. trabajos a buscar apoyo o ayuda. They don't even run to the president. Ellos ni corren ni al presidente. But everyone, when trials or a crisis comes, everyone is seeking God, Amen. seeking to hear a word from God. Pero todos cuando tienen problemas, al fin y al cabo, siempre van a buscar a Dios o pedirle algo a Dios cuando llegan las pruebas o los problemas. That's when they want to seek church. That's when they want to go to church. Ahí es cuando quieren buscar a la iglesia, ahí es cuando quieren visitar a las iglesias. That's when they want to hear something from God. Ahí directly. es cuando quieren oír algo de Dios directamente. But let me tell you, brothers and sisters, we're living in a time, Pero les digo algo, hermanos, estamos viviendo en un tiempo, in a serious, critical time, en believe it or not, unos tiempos muy serios, créanlo o no, where we need a word from God. a donde necesitamos una palabra de Dios. We need to hear God speak to us. Necesitamos oír a Dios hablarnos. And let me tell you, this morning, that word, we will receive it from the Lord. Amén. Y les digo, esta mañana, esa palabra que buscan, la van a recibir de nuestro Señor. And that word of the Lord is found in the Old Testament. Y esa palabra de nuestro Señor se encuentra en el Testamento Antiguo. And is found in the book of the prophet Jeremiah. Y se encuentra en el libro del profeta Jeremías.
I want to invite you to open your Bibles to the book of Jeremiah. Quiero invitarlos que abran al libro de Jeremías. And the reason Y I la want to look razón, at the book of Jeremiah porque queremos mirar a Jeremías, is because it has great significance, great application for the time we are es porque living in. tiene unas grandísimas aplicaciones, grandes significancias que se pueden aplicar aquí en este día. God had chosen the prophet Jeremiah Dios escogió el profeta Jeremías for a special task. por hacer una obra muy especial. We can almost say for a special end time Amen. task. Amen. Podemos decir una obra para los últimos días en aquel entonces. And that was to awaken his Yes. people Amen. Y eso era para despertar el pueblo, to forsake their sins, forsake their evil ways that they were walking in. para que se arrepintieran de sus caminos malignos, que se arrepintieran de los pecados. And not only that, for them to forsake it while there was still time. Amen. Y no solamente eso, pero que ellos se arrepintieran durante un tiempo de probatoria, donde había tiempo todavía. When you look at Jeremiah chapter 17, we won't be in there, but when you look at Jeremiah chapter 17, Cuando uno mira Jeremías capítulo 17, y no vamos a ir ahí, verse 27, en el versículo 27, God was warning Israel Dios estaba dando la advertencia a Israel of the consequences of violating his holy Sabbath. de las consecuencias que caen cuando uno violea el sábado. Viola el sábado, gracias. Israel as a nation lost their focus and their purpose as God's people. Israel como una nación perdieron su propósito, su enfoque como el pueblo de Dios. And they began to imitate the pagan nations around them. Y empezaron a imitar a las naciones paganas cuales los rodeaban a They ellos. began corrupting themselves with false worship, false gods, false doctrines, false teachings. Empezaron ellos a corruptarse con la idolatría y las doctrinas falsas. Israel at this point in time the time of Jeremiah, was at the point of receiving a heavy punishment from the hand of God. Israel en aquel tiempo del profeta Jeremías estaban ya a punto de recibir unos juicios fuertes de Dios. And those that know history, Y aquellos que actual saben history, la historia de la iglesia o la historia, punto, know that Israel did not repent, they did not listen to the warnings, they did Saben not change their ways. que Israel nunca se arrepintió, no cambiaron sus caminos o sus maneras, And the heavy punishment came upon them as a y nation. cayó un castigo muy fuerte sobre ellos como una nación. The kingdom of Babylon came in and destroyed Jerusalem and took them all as slaves. El reino de Babilonia entró, los conquistó y los llevó a ello como esclavos. Now the reason I want to focus on this Ahora, la razón por cual me quiero enfocar aquí en esto is because just as Israel of old had a problem, es porque igual como Israel de antigüez tuvo un problema, God's people today in our time have a serious problem. Amén. El pueblo de Dios hoy, nosotros tenemos un problema también. The world and the condition of the church, God's church, is in a mess. La iglesia y la condición del pueblo de Dios están en un revolú. And the world and the church need a solution. Y el mundo y la iglesia necesitan una solución. They need a cure for the sin problem that is taking over the world. Necesitan una cura para la enfermedad del pecado. And let me tell you, there's a cure. Y les digo, hay una cura, There's a solution. hay una solución. And that solution and that cure, Amén, amén. Y esa solución y esa cura, what do you think it is? ¿qué creen que es o quién es? It's to hear God speak, to hear the word of the Lord. Amén. Es para escuchar a Dios hablar. And not Amen. only to just listen to the holy word of God, but allow it
to take control of your life and to live it out. Amén. Y no solamente es en escuchar la palabra de Dios, sino en entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Listen, the reason many of God's people are in a mess and the world is in a mess Escuchen, una de las grandísimas razones en por qué el mundo y la iglesia están en tremenda desorden is because they have lost the message. es porque han perdido el mensaje. The word of God, Lord the have mercy. message, the warning has been rejected. It has been pushed aside. El mundo ha perdido el mensaje, esa advertencia como que ha sido removida. God's people as Seventh-day Adventists have lost the peculiar message that God has raised us up to have. El pueblo de Dios como adventistas han perdido ese mensaje peculiar que han tenido para impartir. That peculiar message that is called the everlasting gospel found in the three angels' messages. Ese mensaje peculiar que se llama el mensaje de los tres ángeles que se encuentra en el libro de Apocalipsis en la Biblia. And listen, and when you lose that peculiar special message, Y cuando uno pierde ese mensaje peculiar, you lose the power from heaven, from God. uno pierde ese poder celestial que el cual viene de Dios. Because the power of God is found in the everlasting gospel, in the present truth. Amén, porque el poder de Dios se encuentra en los mensajes de los tres ángeles, el verdad para este tiempo. Amen. Amen. So I want to invite you to open your Bibles to Jeremiah chapter 18. We're going to look Amen. at Jeremiah chapter 18. Los quiero invitar, hermanos, que abran sus Biblias al capítulo 18 del libro Jeremías. And we see Jeremías. what we're going to see in Jeremiah chapter 18 Y lo que vamos a ver aquí en Jeremías 18 is that God calls Jeremiah from what he was doing his daily task es que Dios llama a Jeremías en su vida diaria normal. to learn. He calls the prophet Jeremiah to learn a beautiful, profound object lesson. Él lo llama a él para aprender una lección muy bella, objetiva. Just like God is calling us today to learn a beautiful object lesson. That's Igual profound. que Dios nos llama hoy para aprender una lección también objetiva, Which applies to what God desires to do in our lives. cual se aplica en lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Notice verse 1 Fíjense aquí en versículo 1 del capítulo 18, of hermanos. chapter 18. It says, the word which came to Jeremiah from the Lord, saying, La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, arise and go down to the potter's house, levántate y vete a casa del alfarero, and there I will cause thee to hear my words. y ahí Ah. te haré oír mis palabras. I want to stop there real quickly, brothers Amen. and sisters. Quiero parar ahí rapidito, hermanos, Because what we're doing here today is very important. porque lo que estamos haciendo aquí hoy es algo muy importante. It has great significant meaning. Tiene una significancia muy profunda. You see, what we're doing here this morning, gathered in spirit and in truth, Lo to que está- worship God on His day, Lo que estamos haciendo aquí esta mañana, reunidos en espíritu en verdad, adorando a Dios en su día santo, we're gathered basically at the potter's house, God, the potter. simbólicamente, literalmente también estamos reunidos en la casa del alfarero. Listen, Amen. it's very important because we're gathered here to worship God not only in spirit and in truth, but to hear a word from God. Amén. Es muy importante, hermanos, porque no estamos aquí solamente para reunirnos en espíritu en verdad, sino para escuchar la palabra de Dios. And how does God speak today? How has God Amen. always spoke? ¿Y cómo es que Dios nos habla hoy? ¿Cómo es que Dios ha siempre hablado? Through His holy and inerrant word, the Amen. Bible. A través de sus palabras santas, la Biblia, hermanos. We have to keep in mind that this object lesson that God was telling Jeremiah to go to the potter's house Tenemos que tener en mente que esta
este mensaje aquí o este mandado que Dios tuvo para Jeremías, que vaya a la casa del alfarero, has a symbolic application to the church, tiene una significancia simbólica para la iglesia. the house of God, La casa de Dios, here on earth. aquí en la tierra. God works his special work of salvation Dios obra su obra especial de la salvación by placing his people exactly where they can hear his word, where they can hear him speak. en poner su pueblo exactamente en los lugares a donde ellos tienen o pueden oír la palabra de Dios. And Jeremiah was sent to the potter's house Jeremías fue mandado que fuera allá a la casa del alfarero so that he can hear the sanctifying holy word of God declared to him. para escuchar la palabra de Dios santa, santificada, declarada hacia él. The word of God is an instrument God uses to change the lives of his people. La palabra de Dios es instrumento que él usa para cambiar la vida de su pueblo. And you know what? It's something amazing because Jeremiah, he doesn't only hear the word of God, but he's obedient to the word of God. Amén. ¿Y saben qué? Jeremías no solamente oye la palabra de Dios, él también es obediente a esa palabra que él acaba de escuchar. God said, arise, go to the potter's house. Dios dijo, levántese, vete a la casa del alfarero. And Jeremiah arose and he went. Y Jeremías se levantó y se fue a la casa del alfarero. Jeremiah went to the potter's house to be in tune with the Holy Spirit. Alfarero fue a la casa del alfarero. Jeremías fue a la casa del alfarero para estar en acuerdo con el Espíritu Santo. In other words, Amen. Jeremiah had to be ready to listen to God speak to him. En otras palabras, hermano, Jeremías tuvo que estar preparado para escuchar la palabra de Dios. And one of the greatest problems with the world and God's people is that we don't listen. Y We don't uno know- de los problemas más grandes con el mundo y el pueblo de Dios es que uno no quiere hacer caso, no escuchan. If we want God to be close to us, we want God to bless our lives, we want God to work in our lives, Si queremos que Dios esté cerca de nuestras vidas, que sea parte de nuestras vidas, then we have to listen to the word of God. pues tenemos que escuchar, ponerle atención a la palabra de Dios. Amén. But not only listen, but obey the word of God. Pero no solamente escuchar, hermanos, sino obedecer esa palabra de Dios. Notice verse 3. Fíjense en versículo 3. Then I went down to the potter's house and beheld he wrought a work on the wheels. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Now notice, brothers and sisters, Jeremiah gets to the potter's house, Fíjense, hermanos, Jeremías llega a la casa del alfarero, and when he gets to the potter's house, y cuando llega a la casa del alfarero, he sees a potter there, él ve ahí el alfarero. and he's doing his job on a wheel. Y el alfarero está haciendo su obra ahí en una goma, en He's una rueda, digo. working on a vessel, he's working on a clay on the wheel. Él está ahí moldeando un barro. Now, what type of work you think he was doing? Ahora, ¿qué tipo de trabajo piensan que el alfarero estaba haciendo? He was doing a unique job. Él estaba haciendo una obra task. única, una obra original, Shaping, forming, craft. moldeando, edificando, como diseñando. Oh, I tell you, God is a master teacher. Amén, amén. Le estoy diciendo, hermanos, Dios es un profesor, un maestro perfecto. And listen, Amén. the wheel is in a constant motion. Y les digo, hermanos, la rueda está siempre Changing, moviéndose, turning. siempre está virándose, siempre en movimiento. And listen, many don't like to come to God, the master potter's house. Y muchos no les gustan llegar a la casa de Dios, Let me tell el you why. alfarero Let me tell you why. celestial. Y les voy a decir por qué. Because just as the wheel turns and is in a constant
motion, turning. Porque igual que la rueda siempre está constantemente moviéndose, dando vueltas siempre. God, the master potter, is constantly changing our lives. Amén. Dios, el alfarero celestial, siempre está cambiando nuestras vidas también. God begins to work on the minds and the hearts of his people when they are gathered, worshiping him and listening to his word. Dios empieza a transformar o a moldear su pueblo cuando llegan a la casa de Él y empiezan a escuchar su palabra. He begins to do his master work of leading and moving his people to repentance. Él empieza esa obra de maestro en llevar o guiar a su pueblo al arrepentimiento. How does he do that? ¿Cómo es que Dios hace How does eso? God move us, human beings, to repentance? ¿Cómo es que Dios nos mueve a nosotros, seres humanos, al arrepentimiento? By revealing to us our faults. Amén. En revelarnos nuestras culpas, nuestros pecados. And so many avoid church, avoid God. Pues muchos evitan a la iglesia, evitan a Dios, They avoid the potter's house o evitan la casa del alfarero. because it involves a constant changing, Porque- constant turning. Amen, preacher brother. Porque eso involucra un cambio constante, una transformación que no se acaba. Every day, God's people, as a people of God, we must be constantly changing for the better. Todos los días, como el pueblo de Dios, tenemos que constantemente estar cambiando para lo mejor, para hacernos juntos a Dios. And so many, to avoid the constant change in their lives Pues muchos that para they're not evitar, used to, pues muchos para evitar ese cambio constante en sus vidas, en cuales no están acostumbrados, they avoid the truth. evitan la verdad de They avoid Dios. hearing the word of God. Evitan escuchar la palabra de Dios. They avoid gathering together to worship God in Evitan spirit and in truth. reunirnos o reunirse con el pueblo de Dios para escuchar la verdad en el Espíritu. Because they know they're not living according to the word of God, according to God's holy Porque law. saben que no están viviendo en acuerdo a la santa voluntad de Dios, cual se encuentra en su palabra. And many do not want God to interfere with their lives. Y muchos no quieren que Dios se meta en sus vidas. Because when God interferes with the life, things begin to change. Porque cuando Dios interfiere con la vida de uno, ahí las cosas empiezan a cambiar. The Aleluya. mind begins to Amen. change. The mindset begins to Amen. change. La mente, hermanos, eso es lo primero que empieza a cambiar. The heart begins to change. The desires. Amen. El corazón y los deseos de uno empiezan a cambiar también. Our plans, our motives all begin to be made new. Los planes, nuestros motivos, todo empieza a ser renovado. Amén. Listen. Escuchen, Many people will not be saved. This muchos is cut out straight truth. van a ser perdidos. Flat out truth. Esto es una verdad muy plena, hermanos. Write it today. Escríbanlo, Write it down. escríbanlo. And remember this. You're gonna remember Recuérdense this day. de esto, se tienen que recordar de este día. Many will not be saved. Muchos no van a terminar salvos. And one of the reasons they will not be saved Y una de las razones de por qué no van a ser salvos is because the Christian life, es porque esa vida cristiana once again, Otra vez. involves change. no le gusta el cambio. The Christian life La vida cristiana is a continual, constant turning. es una experiencia que sigue dando vuelta, que sigue moviéndose. It's a constant turning away from sin and away from everything that is unpleasing to God. Do you understand that? Es dando vuelta constantemente uno evitando el pecado, hermanos.
In other words, here in verse 4, we're going to see the ending of Amen. verse 4. We're going to see that God shows the prophet Jeremiah why we must be willing to allow God to change us. Aquí en el versículo 4 Dios le enseña a Jeremías en por qué es que uno tiene que estar dispuesto en que Dios haga cambios en la vida de uno. Remember, this is an object lesson. Recuérdense, hermanos, esto aquí tiene una lección objetiva. God told Jeremiah, go to the potter's house. I'm going to show you something and I'm going to speak to you there. Dios le dijo a Jeremías, vete, levántate, vete a la casa del alfarero, que ahí te voy a demostrar algo. I'm going to unfold to you, Jeremiah, the profound mysteries of the plan of salvation. Te voy a revelar ahí, Jeremías, los misterios profundos del plan de la salvación. That's what's going on. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Look at the ending of verse 4. Miren aquí al You don't wanna fin miss it. del It's very versículo important. 4. No se quieren perder esto, Look muy it. importante. The vessel that he made of clay was what? It was marred in the hand of the potter. Just the ending of verse 4, brother. Yes. Y tornó e hízolo. I think he did it backwards. Let me read the whole thing. Go ahead, Y el vaso, yeah, because sometimes it's switched up. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. There we go. This was a perfect, what Jeremiah was seeing, this object lesson, what Jeremiah was seeing was a perfect representation of the nation of Israel. Lo que At aquí that time. estaba mirando Jeremías era un símbolo perfecto de lo que estaba ocurriendo con la nación de Israel en aquel tiempo. This vessel, this clay represented Israel, Ese vaso que tenía el alfarero the ahí Jewish nation. representaba a Israel, la nación judía de aquel And they entonces. were under corruption, apostasy. Y estaban bajo de corrupción y apostasía. And the clay that Jeremiah saw the potter working on was marred. Y ese vaso en cual Jeremías vio el alfarero moldear se quebró. Listen, the original Hebrew word for marred, you know what its meaning is? Escuchen, esa palabra original en hebreo que habla de quebrar, It means it's corrupted. se It's messed significa up. que ese barro estaba corrupto, no estaba perfecto en su forma. That not only represented Israel, but that represents God's people Eso today. no Some of solamente- God's people today. Eso no solamente representa a Israel aquí en el entonces, eso también, como la lección objetiva, representa al pueblo de Dios hoy en día, algunos de los miembros. And not only God's people, but it represents humanity on a whole. Y no solamente el pueblo de Dios, sino también representa a la humanidad entera. It represents perfectly the fallen nature of humanity, our sinful Eso fallen nature. representa perfectamente la caída de la naturaleza humana. It represents perfectly our defective characters. Esto representa también perfectamente los defectos en nuestros caracteres. Especially if we haven't surrendered our lives to Christ. Especialmente si nosotros no hemos ya rendido nuestras vidas a Cristo. Especially if we look at Christ in a casual manner. Especialmente si miramos a Dios como en una manera casual. He's a good guy. Dios, un Dios bueno. He had good teaching. Él enseña cosas buenas. That's the defective, fallen, sinful nature. Esa ahí es la naturaleza caída, lleno de defectos. He tells Jeremiah, go to the potter's house. I'm going to show you something, Jeremiah. Él le dice a Jeremías, vete a la casa del alfarero y te voy a enseñar algo, Jeremías. He wanted to show Jeremiah what takes place when we place our lives into the hands of Christ, the master potter. Él quería enseñarle a Jeremías que qué es lo que pasa con la vida de uno cuando uno se entrega, uno pone la vida de uno en las manos del alfarero celestial, Just Cristo. like a potter begins to craft, mold that vessel into what he wants it to be. Igual que el right? alfarero agarra el barro y empieza a hacer lo que él quiere moldear, God
has planned and designed special things for our lives. Dios también ha diseñado y ha planeado cosas especiales para cada vida individual. Amen. Do you believe that? Amen. I believe it. God has a Amén. special purpose for us. Dios tiene un propósito especial para nosotros. Especially Amén. our generation that are living in the end of time. Especialmente nuestra generación, los que estamos viviendo ahora en este We're tiempo. living in a special, unique time where we're going to see special, unique, certain events of prophecy come to pass. Estamos viviendo en unos tiempos muy únicos, muy especiales, cuando estamos viendo las profecías cumpliéndose en sus detalles, en estos Christ, tiempos. the master potter, wants to fashion and mold our lives according to his holy character. Dios, el alfarero celestial, quiere moldear nuestras vidas a ese carácter cual Él desea. God is in control, brothers and sisters. Amén. Dios está en control, hermanos. He's in control of his work, accomplishing it and finishing it in these end times. Dios está en control, cumpliendo con la obra y terminando esa obra. The devil can't stop the work. El diablo no puede parar esta obra. He could try, Él puede tratar, but he's not going to stop the work. pero él no He can't puede. stop God. Él no puede parar la obra. Más él no puede parar a Dios. The government can't even stop God's end time final work. El gobierno no puede parar la obra de los días finales de Dios. The Antichrist system, the papacy, with all its Jesuits, hidden societies, and all its Jesuits, cannot stop the work of God for this end time. El sistema papal anticristo con todos sus jesuitas por todos lados no pueden parar esta obra de Dios. Why? Amen. Because God is in full control. ¿Por qué? Porque es Dios quien está en el control completo. There's no power on earth that can stop God's will Amen. Praise the being Lord. done. Praise No the Lord. power. No hay ningún poder aquí en esta tierra que pueda parar la obra de Dios. The devil tried that nonsense in heaven, and you read in Revelation chapter 12, what happened? El diablo trató esa estupidez en el cielo y uno lee en Apocalipsis qué fue lo que sucedió. He was cast right out. Dios lo agarró como relámpago y lo sacó de ahí rapidito. Rapidito. But let me tell Amen. Praise the Lord. you something that's very important. Pero les voy a decir algo que es muy importante. And I want you to listen to me very clearly. Y quiero que me escuchen con mucha atención. No power Ningún poder can stop the work of God. puede parar la obra de Dios. The salvational work that he wants to complete in our lives. La obra Right? salvacional que Él quiere cumplir en nuestras vidas. But let me say this. Pero Ready? digo esto, ¿están listos? The only one. El único. Are you ready? ¿Están listos? The only one El único that can stop the work of God being accomplished in our lives. puede parar Guess who it is? la obra de Dios You got it, ser sister. cumplida en nuestras vidas. ¿Quién es? It's ourselves. Somos nosotros mismos. Ourselves. Lord have mercy. We stop God from doing what he wants to do in our lives. Nosotros paramos a Dios de hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Why? Because God, in his love and in his mercy, ¿Por qué? Porque Dios en su amor y su misericordia has created us as intelligent beings in his image, nos in his ha likeness. creado a nosotros como seres humanos inteligentes en su semejanza, With su a imagen, free will. con una voluntad liberal, We're libre. not robots. No somos máquinas, We're beautiful, intelligent people that, Somos that una can creación choose bella. to love God. de Dios que debemos de escoger en amar y obedecer a Dios. Listen, my brother, like 2 Sabbaths ago, preached on God is faithful enough to finish and complete the work he started, right? Amen. Escuchen, mi hermano predicó ya hace un par de semanas atrás que Dios es muy fiel en terminar la obra cual él empezó.
But brothers and sisters, let me tell you this. Pero hermanos, les voy a decir esto. God will not complete that work Dios no va a cumplir o terminar ese trabajo if we don't let him. si nosotros no lo dejamos en nuestras vidas. That's a serious problem. Eso ahí es un problema muy serio. We have to evaluate in our lives Tenemos que evaluar en nuestras vidas and think about what is in our y lives. pensar en qué hay en nuestras vidas. What are we doing in our lives ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas that is hindering and stopping God from completing his work in us? que está tardando a Dios de dejarlo a Él hacer la obra en nuestras vidas? What decisions am I making in my life that is going contrary to the will of God? ¿Cuáles son las decisiones que yo estoy tomando en mi vida que van contraria a la voluntad de Dios para mi vida? What are the actions, the attitudes I'm holding on to in my life that is unpleasing to God? ¿Cuáles son las acciones o las actitudes en cuales yo sigo aguantando que no agradan a Dios? What are the friendships I'm making in life that is leading me away from God? ¿Cuáles son las amistades o las relaciones que estoy empezando, cuáles me llevan o que me apartan de Dios? What are the conducts, the habits I'm enjoying that are sinful to God? ¿Cuáles son los That's the hábitos, los vicios, cualquier cosa que yo hago que son contrarios a lo que Dios dice? That is contrary and is stopping the blessings from entering into my life. Que están parando las bendiciones de entrar en mi vida. Some of us really got to ask ourselves, what is stopping me from surrendering my life to Christ? Algunos de nosotros nos tenemos que preguntar, en verdad, ¿qué es lo que me está parando de someter o rendir mi vida entera a Cristo? What is stopping me from giving my life to the Lord, from being baptized, from being a Christian, being committed to the creator of life? ¿Qué es lo que me está parando a mí What is de stopping entregarme a Dios, de ser bautizado, de tener una relación con mi Creador? ¿Qué es el problema? These are serious questions we have to ask. Estas son las preguntas serias cuales las tenemos que preguntar. Because it deals with eternity, our destiny. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tienen que ver con nuestro destino, con la eternidad. What is it that's stopping me from being more like Jesus? ¿Qué That's es the lo que me question. está parando a mí de ser más como Jesús? Esa es la pregunta. For some it may be anger, Para algunos puede ser el enojo, certain pleasures out in the world that are Al- sinful. algunos placeres hay en el mundo que son pecaminosos. Some are just not willing to be humble enough to listen to God. Algunos solamente no son humildes suficientes para escuchar esa palabra de Dios. Some are not willing to be submissive. Algunos no están dispuestos a ser sometidos a Dios. Some are not willing to be respectful. Algunos no están dispuestos a ser respetuosos, Whatever it may be, lo que sea. whatever it may be, this is the time. This is the time to think and evaluate Lo que as God sea. speaks to you. Lo que sea, hermano, Whatever este it es el tiempo ahora para evaluar esos pensamientos y ver qué es lo que Dios tiene para ti. Whatever it is, we gotta find it, brothers and sisters. Lo que we sea. gotta find it and get rid of it. Lo que sea, hermano, lo que nos está separando nosotros de Dios, hay que It agarrarlo, it could be a botarlo. false belief. Puede ser hasta una crianza, un creer falso, hermanos. It could be some false tradition Puede ser that's una- going contrary to God. Puede ser una tradición falsa que está yendo contra a las cosas de Dios. We got to bring that to Christ. We got to Tenemos- trust Christ with our lives. Tenemos que entregarle eso a Dios. Tenemos que confiar en Dios con nuestras vidas. Put Christ to the test. Prueben a Cristo. Put the Creator to the test. You'll see. Prueben a nuestro Creador. Denle tus vicios, denle tus problemas. In order for God to do his master work in our lives, Para que Dios pueda hacer su obra,
celestial en nuestras vidas. in order for him to complete this beautiful work of restoring humanity back to its original state, Amen, free amen. from death, free from sin. Para que Dios pueda restaurar la humanidad a su plan original, que esté en una condición libre de manchas, libre de cualquier pecado. We must surrender completely our lives to God. Tenemos We have que to. rendir nuestras vidas completamente a Dios. Hay que hacerlo. We Amén. have to place our lives into the hands of Christ, Tenemos que poner nuestras vidas en las manos de Jesucristo. into the skillful hands Amen. of Christ, A esas manos muy prudentes de Jesucristo. so that he can form us into that holy image Amen. once again. Para que Él nos pueda moldear a nosotros a esa imagen cual Él To desea. that beautiful character that is moved, that life that is moved by the impulse of the Holy Yes, Spirit. amen. Moldeados a ese carácter, moldeados a esa persona quien es movida muy fácil, con mucho gusto por el Espíritu Santo. Listen, Christ can never do this. Escuchen, hermanos, Cristo jamás va a poder hacer esto. Change our problematic, Cambiar defective characters and lives Nuestros caracteres problemáticos, llenos de defectos en nuestras vidas. if we don't place ourselves into his Si hands. nosotros no los entregamos completamente If we don't en las trust him manos. as Lord and Savior Si no confiamos en Él como nuestro Salvador, como and nuestro surrender Redentor, our will completely without arguing, without resisting y God's rendir word, nuestra voluntad sin pelear, sin los debates, sin los argumentos, Christ can never do it. Cristo jamás lo va a poder hacer contigo. Look, I'm going to read to you a powerful quotation. It's called From Our Higher Calling. Amen, hermanos. Kind of Aquí tengo inspiration. una cita escrita por nuestra hermana Elena G. de White And notice what it says. y se encuentra en el libro con las letras NEV 337.5. And it's page 335 in English, paragraph 5. Nuestra elevada vocación. Amen. Nuestra elevada vocación. Our higher calling. Amen. Notice what it says. Fíjense en lo que escribe. The potter, listen, the potter cannot mold and fashion unto honor that which has never been placed into his hands. Amen. El alfarero no puede moldear y formar para honra aquello que nunca ha sido colocado en sus manos. The Christian life. Amen. Here it is. Here's the essence of the Christian life. The Christian life is one of daily surrender, submission. La vida cristiana, hermanos, aquí está el fundamento. La vida cristiana es una vida de entrega diaria, de sumisión y de triunfo continuo. And continual overcoming. Y un triunfo continuo. Every day fresh victories will be gained. Cada día se obtendrán nuevas victorias. What victories are those? ¿Cuáles victorias son esas? These are victories from you violating God's holy law. Estas son breaking, sinning victorias against God. de uno parar de violar, o son victorias de la violación de la ley de Dios. So when we place our lives into the hands of Christ, Cuando entregamos nuestras vidas en las manos de Cristo we will experience, and when we begin to submit, surrender, y uno empieza a someterse, a rendirse a Dios, that's when you'll experience the true reality of victory over sin. ahí es cuando uno va a experimentar esa realidad de tener victoria sobre That's el the only pecado. way. That's the only Esa es la way. única manera, hermanos. How do you think Christ did it? ¿Cómo creen que Cristo lo hizo? You Amén. think Christ just came and used his divine nature to overcome sin? No. ¿Creen que Cristo como hombre usó su divinidad para vencer el pecado? The greatest mistake is people not knowing who Christ is. El error más grande es no saber quién es Cristo. Christ is God Cristo es Dios and he's man. y Él es hombre. Aleluya. Two natures. Dos naturalezas. How? I
can't ¿Cómo? explain that. Yo no lo puedo That's not for explicar. me to explain. Eso no es para mí para explicar. But it's a reality. Pero es una realidad. Amen. Why? Because we as Christians, we can experience the divine nature working in Porque us. nosotros como cristianos, seres humanos, podemos experimentar ese poder divino de Dios. How do you think we obey Christ? ¿Cómo creen que nosotros obedecemos a Cristo? How do you think we obey the law of God perfectly? ¿Cómo es que obedecemos la ley de Dios perfectamente? It sure ain't by my own strength. No va a ser por mi propio poder, It's by me surrendering es en yo to the rendirme divine nature. a la naturaleza divina, God's Holy Spirit working in al me. Espíritu Santo de Dios obrando en mí. And as I cooperate with God and God works with me, then there is the Y en transformation. lo que yo coopero con Dios y Dios obrando a mí, en mí, ahí está la transformación. Christ took a human nature. Let me make this clear. Christ took a human nature. Debe aclarar esto aquí. Cristo cogió una naturaleza humana So that he can show fallen humanity para poder enseñarle a la humanidad caída how they will overcome sin. cómo es que ellos también pueden vencer el pecado. And it's through dependence on God, Y es sobre la dependencia en Dios, faith in God, fe en Dios and cooperation with God. y uno cooperar con Dios. That was the whole life of Christ. Esa era la vida entera de Cristo. Not my will be done, No Father, but thine mi will be done. voluntad sea hecha, Padre, sino It la makes sense tuya. now, right? Ven ahora, hermanos, tiene sentido. Christ wasn't just saying those words Cristo- just to say them, No solamente estaba diciendo esas palabras por decirlas, so that we can pass by them and think other things and, Para and, que uno las and sobrepase label Christ in a different category. y pensar cosas diferentes y ponerle diferentes títulos o poner a Cristo en diferentes categorías. No, hermanos. Christ was showing the example of how the plan of salvation is to work in humanity. Cristo estaba dando los ejemplos en cómo la cristiandad o la voluntad de Dios obra en la cristiandad. Not my will, but thine will. No mi obra, sino la suya, Señor. Sweats of blood. Gotas de Take sangre. this cup from me. Quítame este vaso. He was human Él era also. humano, hermanos. I don't want to go through this. No quiero experimentar esto. I don't want to die. No quiero morir. I don't want to suffer. No quiero sufrir, Dios Jesús. But nevertheless, not my will, Pero Father. no mi voluntad, Padre. Not what I want in no lo this- que yo in this nature. quiero en esta naturaleza, Padre. But thine will. Pero tu voluntad, Padre. Oh, thank God he submitted to the will Ay, of the gracias Father. a Dios que Él se sometió a la voluntad del Padre. Amen. Because we would be here in vain. Porque estuviéramos aquí en vano. Christ would have not went to the cross. Cristo no hubiera ido a la, If he would have a went la by the cruz. human nature, how he felt, Si Él se hubiera caído en la manera humana, como nosotros lo sentimos, we would have been wiped out. nosotros hubiéramos ya todo conquistado. And so, brothers and sisters, that's the essence of the Christian life. Esa es la esencia de la vida cristiana. Not living to your own will, your own desire. No viviendo a tu propia voluntad, But a to the tus will of deseos, God. sino a la voluntad, los deseos de Dios. Bending our wills to the will of God. Uno acercándose o obedeciendo a la voluntad de Dios. But what's the popular gospel today? Pero ¿qué es el evangelio popular que se escucha hoy en día? On the radio, on the TV, En el radio, en la televisión. blasting all day, every day. Todos los días que uno lo escucha en volumen alta. Oh, you'll never be perfect. Ay, uno nunca va a ser perfecto. It's okay, we're all sinners. Está We're gonna bien, always sin. todos somos pecadores, siempre vamos a pecar. That's a distorted gospel. That's a perverted gospel. Eso es un evangelio torcido, perverso. The original, everlasting gospel El evangelio eterno that's been from the beginning, Que ha from sido eternity, and that will de la continue to eternidad. last for all y va a eternity, seguir por la eternidad. Por eso es un evangelio eterno. is that we can overcome sin. Es That's que what Christ died. nosotros podemos vencer el pecado. Eso es lo que Cristo hizo. Amen. Notice the finishing of the quotation. Fíjense cómo aquí sigue terminando. Self must be lost sight of.
Debe perderse de vista el yo And the love of God must be constantly cultivated. y debe You gotta build cultivarse continuamente el amor de Dios. This ain't no cheap gospel. Just raise your hand, say a quick prayer, Esto no es un- and you're on your way. Evangelio barato de That's eso not que real. tú solamente alzas tu mano, a una oración ahí sin detalles y te vas, ¿no? The real Christian life must be worked on, cultivated. La vida This is cristiana real life. verdadera hay que obrarse todos los días, cultivar. Brother Javier, I'm speaking to you right here, real life. Hermano Javier, yo te estoy hablando a ti en vida, aquí mismo. Amen. Thus we grow up into Christ. Así crecemos en Cristo. Thus the life is fashioned according to the divine model. Así la vida se forma de acuerdo con el modelo divino. That's a Amen. statement from our high calling. Eso ahí es una cita got que se a high encuentra calling, brothers. de nuestra elevada vocación. Tenemos una vocación elevada, hermanos. But notice Pero verse, fíjense, hermanos. notice verse 4 though, still. Look at this. Todavía, vamos al versículo 4. So he made it again another vessel. Y tornó e hízolo otro vaso, This is unbelievable. As it seemed good to the potter to make it. según que el alfarero pareció mejor hacerlo. What a lesson. Qué lección, hermanos. God says, look, I'm going to show you something. Church. Dios le dice a Jeremías, te voy a demostrar algo. Stand right here, look at this potter. Párese aquí y mire a este alfarero, Because I'm going to show you porque te voy a demostrar what it takes me to save and change humanity. qué I es wanna lo que show se you. involucra para yo salvar la humanidad. Because Te voy a Jeremiah, enseñar. I don't think you understand, and I don't think your people understand. So I want you to stand right here and look at this pot. Porque And what Jeremías, he does. yo no pienso que tú entiendes y no pienso que el pueblo entiende, pues quiero que tú te pares aquí y mires a este alfarero. The potter's working. El on the alfarero clay. obrando, moldeando el barro. That thing is spinning. Y ahí esto está dando vuelta. And he gets to this part where it's messed up. Y llega a un punto ahí que está desformado. Does he take it out and throw it away? Él lo agarra y lo bota. He could. Él puede. He makes it into what he wants it to be. Él Something agarra good. What seems y lo moldea a lo que él quiere que sea, algo lindo, algo bueno. He made it again another vessel that seems good Él hizo otro to the vaso potter to make it. Look at those words. con el barro como el alfarero quiso. What do you think seems good to God? ¿Qué piensan que Those se ve words. bien para Dios? Oh yeah, they're there for a reason. Eso está ahí por una razón. Piensen. ¿Qué es bien para Dios? What do you think seems good to God? ¿Qué se ve bien para Dios? Let me tell you what seems good to God. A ver, ¿cuál es la perspectiva esa de Dios? What ¿Qué es seems bueno good, para Él? what seems good to God that he says, yes, this is good. Lo que agrada a Dios This es lo is que Él what I puede want. clamar en decir, sí, esto es bueno, esto es lo que yo quiero. Is a perfect, holy life that Amen. reflects his character. Es una vida perfecta, that's santa, good to- cual refleja la vida de Cristo. Amén. Nothing less, Nada menos, nothing short. nada corto. It must reflect the holy, righteous life of Jesus. Tiene que It has to. reflejar la vida justa y santa de Jesucristo. The Tiene que spotless, hacerlo. spotless, perfect life of his son. Esa vida perfecta, sin manchas del Hijo Jesucristo. And by the way, he's only his son because he took a human nature to be born. Y solo usamos la palabra Hijo de Dios porque Él tomó la naturaleza humana para poder ser nacido. And so that we can understand as humans and relate because Christ is not created. Y para entender como The ser divine humano, nature is not created. porque la The naturaleza human nature, divina yes, no but es, not the divine nature. no es creada, Sorry. hermanos. No digo, brother. La naturaleza divina no es creada, solamente la naturaleza humana. So what seems good to God Pues que lo que es bueno para Dios in our defective lives, en nuestras vidas llenas de for defectos, these end times, para we're estos living, últimos días these en cuales critical vivimos, hours we're living, estos momentos tan importantes,
is for us to be molded into the holy image that glorifies God. Es para nosotros ser moldeados a esa imagen santo que representa a Dios. Because without that, Porque sin eso, no one can enter into the kingdom. nadie, amen, No. nadie puede entrar al cielo, nadie. Notice, I'm going to read another quotation Fíjense, voy a leer otra cita aquí from the prophet of the Lord again. de nuestra profeta. Otra vez, hermano. Ministry of Healing, a beautiful book called Ministry of Amen. Healing. El ministerio de curación. Page 472. En español se encuentra en el 374.1. Notice, the Fíjense, great hermanos. master worker desires to mold and fashion us. El gran artífice desea amoldarnos y formarnos. And as the clay is in the hands of the potter, so are we to be in his hands. Amen. Y así como la arcilla está en manos del alfarero, nosotros también estamos en las manos divinas. But notice this. Pero fíjense en esto. We are not to try to do the work of the potter. No debemos intentar hacer la obra del alfarero. Let's just stop right there. Vamos a parar ahí. You and me are not to do the work of the potter. Tú y yo no estamos para hacer la obra del alfarero. We're not to try to change ourselves No estamos supuestos a tratar de nosotros cambiarnos. in the sense of that I'm going to, if I begin to force myself and do these things, oh, this is going to win me heaven. En el sentido que no pueden ser maneras como una forma de obras o hacerlo solamente con tu propio poder, sin involucrar a Dios. Or let me give you another example. O les doy otro ejemplo. I'm going to plan to do it this way for God when God is saying to do it this way. Yo tengo planes en hacer las cosas en esta manera cuando ya Dios tiene otra manera. We can't save ourselves and we cannot save others. No nos podemos salvar nosotros mismos y menos más salvar a otros. We can share the word of God. Amén. Podemos compartir las palabras de Dios. We can encourage others to surrender their lives and Podemos place their lives into the hands of the potter. Apoyar a los demás que rinden sus vidas a Dios y que ellos se entreguen completamente. But that mysterious work of changing the mind, the heart, the desires, that's only the Holy Spirit. Pero esa obra misteriosa de transformar la mente y los corazones, eso solamente es la obra del Espíritu Santo. We're almost finishing, brothers. Ya and pronto sisters. vamos a concluir. Notice, our part is to yield ourselves to be molded by the master worker. Solo nos corresponde someternos a que el divino artífice nos forme. Notice, God wants to craft and mold out of our lives something that we wouldn't even expect or even think is possible. Fíjense, God wants hermanos, to do that. Dios quiere formar algo en nuestras vidas, algo que nosotros ni tenemos ni idea, nunca los imaginamos que eso existió en nuestras vidas. Or that could even be possible. O que fuera posible. You know, a lot of people Amen, live their brother. lives today thinking that they can never overcome sin. Muchas gentes, hermanos, lamentablemente viven sus vidas pensando que no pueden vencer el pecado. You have people on this world that have been indoctrinated to think that they always have to sin against God. Hay gentes que viven en este mundo indoctrinados pensando que siempre tienen que pecar y desobedecer a That Dios. is not the gospel. Eso no es el evangelio, hermanos. The gospel is to restore, Amen. to break the power of Satan over our lives. El evangelio es para restaurar, para romper ese poder de Satanás en nuestras vidas. You could be an obedient child and listen and follow Tú directions. puedes ser un niño obedeciente y escuchar. You could be a good wife, a good husband. Tú You could be puedes that. ser una esposa buena, un esposo bueno. Lo puedes ser. We could do it with the help of God. Lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Look at keep your spot there in Jeremiah 18. Mantengan ahí el lugar de Jeremías 18. 18, right? Yeah, 18. Jeremías And I want you to go 18. and I want you to go real quickly to the New Testament if you want to. If not, you could just hear me read. Y quieren que vayan ahora al Testamento Nuevo si quieren, o si no, se queden ahí en Jeremías.
Ephesians chapter 2, I'm going to be reading out Pero of en verse 10. Efesios capítulo 2, vamos a leer el versículo 10. Because I just want to show you a little glimpse of what God, the true plan of salvation, what God wants to do in Porque our quiero lives. enseñarles ahora un poquito, un chin de ese plan de la salvación que Dios tiene para nuestras The vidas. reality of the gospel truth. La realidad de la verdad del Evangelio. Of what Jeremiah was looking at in chapter 18. De lo que Jeremías estaba mirando ahí en el capítulo 18 de Jeremías. Paul was very familiar with it, and he taught it to the church in Ephesus. Pablo conocía ese evento muy claro y se lo enseñó a la iglesia de los Efesios. Notice Ephesians chapter 2, verse 10. Fíjense en Efesios capítulo 2, versículo 10. For we are what? His workmanship, or his handiwork, Porque somos hechura suya, created in what? In Christ Jesus unto what? Unto good works, criados en quién? A Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras. which God has before ordained. Look at that we Amen. should walk in them. Las cuales Dios preparó para que, fíjense, anduviésemos en ellas. Oh, brothers and sisters, God has ordained from all eternity before anything was in existence, when he knew that he was going to create angels, he was going to create worlds, he was going to create humanity. Hermanos, ya Dios tenía todo esto listo y preparado antes de crear el mundo, los ángeles, la humanidad. He had a purpose and ordained that we should live and walk in the holy, blameless image of Christ, our Creator. Él lo tuvo ya preparado que uno caminara en esa imagen sin manchas. Desde el principio lo tenía preparado. God's desire is to fashion Amen. us more and more each and every day to be like Christ. El deseo de Dios es todos los días formarnos y moldearnos al carácter And de we Él. cannot be like Christ if we're accepting that gospel that we have to be beat down by sin every day. Y no vamos a hacer There's no o way. tener la imagen de Dios si vamos a aceptar esa imagen cuando nos tumba y nos hace caer todos los días. Listen, Escuchen, to close, I just want to bring this out. para cerrar quiero tocar este punto. The potter, he's working on the clay once again. El alfarero está ahí trabajando con el barro And in order to get that object perfect and spotless, y para que ese vaso salga perfecto, he has to take out all foreign objects, any impurities, él tiene que anything sacar that's wrong with the clay. He has to take it out. cualquier impurez, cualquier cosa que no sea, que tenga parte de ese barro. If he reaches a hard area, he has to take whatever it is, he has to beat it, mold it, wash it, whatever it takes to smooth it out, make it perfect. En lo que él está moldeando y formando ese vaso y toca una parte dura, él tiene que ahora poner atención a esa parte dura y moldearla, hacer lo que él necesita hacer para hacerla suave, That's como what- lo demás. That's what God has to do in our lives, in our rough Amen. areas, in our defective characters. Eso es lo que Dios tiene que hacer con nosotros, con las partes duras de nuestras vidas, esos defectos de That's nuestros why it's caracteres. a daily process. That's why it's a constant Por change. eso es un proceso diario, por eso es que hay un cambio constante. Because some areas are harder than others. Porque algunas áreas son más duras que otras en nuestras vidas. You know, some people listen right away and they obey God. Algunos pueden escuchar a Dios y lo obedecen inmediatamente. Some of us are more hard-headed than others. Algunos de nosotros somos más cabeciduros que los demás And we don't want to listen. y no queremos escuchar. And what do you think happens? ¿Y qué piensan que ocurre? ¿Qué sucede? That one, God has to work on it. Ahí, con ese, Work Dios on it tiene que hard. obrar más todavía. And harder. Y más, and harder, y más duro. And harder. Y más and duro. beat it till he gets it out. Y darle golpe hasta que saque esa parte dura. Till it's smooth. Hasta que and esté perfect. suave como lo demás. That vessel, once it's shaped to where it needs to be and is washed, right, they put it right in the heat.
Ese vaso cuando está, amén, ese vaso cuando está perfectamente liso, limpio, brillante, todo suave, ¿qué hace Dios con eso ahora? Puts it El right in the alfarero viene y lo mete en el horno, right in the heat. en el fuego, So he could have that beautiful gloss, that shine, and he para could que see ahora his se own forme image. más duro, para que tenga ese brillante, o ese brillar. But what do you think would happen if he puts it in there with these messed up foreign objects and he puts it in the heat like that? What Pero do ¿qué you think is gonna piensan happen que to puede that vessel? pasar si el alfarero agarra ese vaso sin sacarle toda la impurez de ella y lo mete al horno? ¿Qué creen que va a pasar? What do you think is going to happen? ¿Qué creen? That vessel will crack. Se and va a break. quiebrar. And brothers and sisters, that's why God is molding us. Y por eso es que Dios nos está moldeando a Trying to take out nosotros. all the impurities, Tratando de sacar all toda the esa things that is impureza, not right todo lo que no in está our bien en lives. nuestras vidas. So that number one, Para que número uno, when the test and trial cuando llegue la come, prueba, the final test upon the world, the esa mark of the prueba beast, fin, when it comes, la marca de la you bestia, don't fold and crack under that pressure and receive the mark. cuando llegue, uno no se pueda doblar y quiebrar cuando caiga esa presión, ese calor, And ese not, only, caliente. and not only that, so that when we're in eternity with God, we're not consumed in His holy presence. Y también cuando llegue el punto de estar en la eternidad con Dios, no somos consumidos por su gloria. We have to let God get the rough areas out of our lives. Tenemos que dejar que Dios saque las áreas duras de Anything that nuestras doesn't vidas. harmonize with His holy Cualquier character, with His cosa word. que no armonice con el carácter de Dios que vemos en su palabra, sacarlo. Whatever it is. Lo que sea, hermanos. Notice, to close, Fíjense, hermanos, ahora para cerrar. verse 5 and 6. Versículos 5 y 6. Notice, then the word of the Lord came to me saying, Entonces fue a mi palabra de Jehová diciendo, O house of Israel, cannot I do with you as this potter? Says the Lord, behold, as the clay is in the hands of the potter, so are you in my hands, O house of Israel. versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amen. God is telling Jeremiah, look, tell my people, can I not do what this potter's doing? Dios le dijo a Jeremías, ¿no puedo ser yo con la nación de Israel lo que hizo el alfarero con el vaso? In other words, am I not God? En otras palabras, ¿no soy Dios, Jeremías? Amen. Do not I have the power as creator to save and change Jeremiah? ¿No tengo yo como creador, como Dios, el poder para cambiar y moldear a Jeremías? Or are my arms too short, Jeremiah, to save? ¿O Are son they? tan cortas mis manos para salvar, Jeremías? That's the question he's asking. Esa es la pregunta que él preguntó, que él He's pregunta. asking us that same very question today. Él nos pregunta esa misma pregunta. Can I not do this for your life? ¿No puedo ser yo esto para tu vida? Do I not have the power? ¿No tengo yo el poder? God has the power to change all our circumstances. Dios tiene el poder para cambiar todas nuestras circunstancias. But we forget that. Pero nos olvidamos esto. I'm to blame for that because I forget that. Yo tengo mucha culpa, o yo tengo culpa en esto porque a mí se me olvida también. And I become impatient. Y se me va la paciencia. And then I make decisions and do certain things that are not according to God's will. Y después tomo decisiones que no tienen que ver con la voluntad de Dios. But God has the power, brothers and Pero sisters. Dios tiene el poder, hermanos. You know, it's very important because, listen, Es muy importante, hermanos, escuchen. he's telling Jeremiah, I could do the exact same thing that this potter can do. Yo puedo hacer exactamente lo que está haciendo este alfarero. And Jeremiah, if this potter wants, he could dispose that clay if he wants
Y Jeremías, este alfarero, si él quiere, That's serious. él puede botar ese vaso que se quebró. Eso es algo serio, The hermano. potter can dispose of the clay, use it, do whatever he wants. El He has alfarero power over the clay. puede hacer todo lo que él quiera con el barro. Es el barro de él tiene poder sobre ese barro. He can throw it away. Él lo this puede is- I'm not botar. even going to waste my time with this. No voy a gastar mi tiempo con esto que se quebró. Here's a better lump. right Aquí here. tengo otra masa. And God is sending that warning to his people. Can I not do what the potter does, brother? Amén. Y Dios le está mandando ese mensaje a su pueblo. No puedo ser yo lo que hace ese alfarero. Paul told the church in Rome, who are you to argue against the potter? Pablo le dice a la Ah, gente de Romans Roma, 9. ¿quién eres tú para argumentar con el alfarero If he makes celestial? some vessels to glory and some to dishonor, and he dispatches. Si él hace algunos vasos a la gloria y otros a la deshonra y lo bota. If he suffers long with some of the dishonored vessels, who are you to say why you having so much patience with that vessel? Si él That was the whole sufre point. mucho con los vasos que se siguen quebrando, ¿quién es uno para preguntarle a Dios, ¿por qué tú pasas tanto tiempo con ese vaso quebrado? Oh, ¿Quién brothers puede and preguntar? sisters, Ay, hermanos, listen, escuchen. we have to allow God to work in our lives Tenemos que permitir que Dios obre en nuestras vidas. each and every day. Todos los días. Allow God to form us into that perfection that he wants. Permitir que Dios nos forme a esa perfección cual Él busca. God has a people, he has a church, a beautiful, glorious, and it's not because it's big, because it has a fabulous building. No. Dios tiene una iglesia gloriosa y bella, y no es porque es un edificio grandísimo, bello, porque hay millones de gentes. Paul taught the church in Ephesians, he says this church is glorious because it's without spot or wrinkle. It is perfect in Pablo Christ. le dijo a la iglesia en Éfesos que la iglesia es gloriosa, la iglesia de Dios es gloriosa porque no tiene mancha, no hay error, no hay God will pecado. have a people living perfectly on this Amen. earth before he comes. Dios va a tener un pueblo viviendo want you to understand perfectamente, that. literalmente, And they're cuando not- Él llegue. And they're not going to be walking around saying, I'm perfect. Y no van a estar caminando por ahí diciendo yo soy perfecto. They're not even going to notice it. Ellos ni se van a fijar que son All they're going to perfectos. be consecrated is doing the will of God. Lo That's único it. en que ellos van a estar consagrados Accomplishing the work. es haciendo la obra de Dios, cumpliendo la obra de Dios. Spreading the three angels' message to prepare a people for the soon coming events that are going to take Impartiendo place. el mensaje de los tres ángeles, preparando el mundo para la venida pronta de Cristo. And if it is your desire, Y si es su deseo, if you know and you believe God has spoken si to your heart sabes today, y crees que Dios ha hablado a tu corazón hoy, and you want God to mold and fashion your life y today tú quieres que Dios moldee y que forme tu vida hoy, for eternity, por la eternidad, then I invite you to kneel with me. pues los invito que por favor se postren para orar conmigo si pueden. Our Father, which art in heaven, Padre que mora en el cielo, we're thankful, Father, for speaking to us this morning, te damos gracias, Señor, por hablarnos esta mañana, teaching us and revealing to us, Lord, your great plan of salvation. enseñándonos y revelándonos tu gran plan de salvación. Oh, Father, we come before thee humble, Lord, Ay, Padre, lo entregamos a ti de una manera muy humilde, in need, Lord, of you to work in our en lives. necesidad que tú hagas una obra en nuestras vidas, Asking, Lord, for the forgiveness of our sins. pidiéndote por el perdón por nuestros pecados, Asking, Lord, that you place your beautiful, divine, masterful, skillful hands over our lives, pidiendo que tú pongas tus manos celestial sobre nuestras vidas, so that you can fashion us according to your holy will. para que tú puedas moldearnos hacia tu santa voluntad. So that once you're done doing the work, you can place your seal upon us. Así cuando concluyes tu obra en moldeándonos, tú nos puedes sellar. Oh, Father, help us, Lord, in this time of need.
Ayúdenos, Señor, en este tiempo de necesidad. Help us to be a light in this world of darkness. Ayúdanos a ser una luz en esta vida de tinieblas. Help us to be a light to family members, to others that are not serving you, Lord. Ayúdanos a ser una luz a los miembros de nuestras familias y a otros cuales no te están sirviendo, To Señor. friends. A amigos, amistades. Help us, Lord, to lead others Ayúdanos. to your truth, to salvation. Ayúdanos a llevar a otros a tu verdad. We thank you for blessing us with the bread of heaven. Te damos gracias por bendecirnos con el pan del cielo. We pray now for the physical food that we will partake of. Te pedimos ahora, oramos ahora por los panes físicos que vamos a comer. Lord, that you may bless it, Lord, so that it may be nourishing to our bodies. Que las pueda bendecir, Señor, para que tengan alimentos para tus cuerpos. So that we can honor and glorify you and finish your work. Para honrarte a ti, glorificarte a ti y terminar tu obra. We ask you all these things. Te pedimos todas estas cosas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. I want to thank you all for your patience. Les queremos dar muchas gracias, Attention. hermanos, por tu paciencia, tu atención. I pray that you were all blessed by the word of the Lord this morning.